Identificación, regularización, problemas económicos de países de acogidas, reunificación familiar, xenofobia, problemas para convalidar documentos y hasta la muerte. Ese es el panorama que tienen que enfrentar los migrantes venezolanos. Es el tema que vamos a tratar hoy en nuestro espacio Cara a Cara, y para eso tenemos como invitada a la abogada experta en temas migratorios, pero también con un doctorado en Derecho Constitucional, María Montoya. Bienvenida, gracias por aceptar esta invitación el día de hoy. Gracias a ti. Gracias. La primera pregunta es, ¿por qué continúa el éxodo de venezolanos si se supone que en Venezuela hay una aparente recuperación económica? ¿Qué es lo que está ocurriendo allí? La recuperación económica es únicamente en Caracas. Lo que pasa es que si solamente percibimos la información desde el casco central del país, que es el distrito capital, y por supuesto esa información se globaliza, van a pensar aquellos migrantes que están en algún tipo de desespero regresar a Venezuela por migración referencial, porque un familiar le dijo, un amigo le dijo, no, aquí ya todo se arregló. Y la verdad es que no es así. Apenas el 5% de la población tiene acceso a todos los servicios. Ciertamente hay una dolarización transaccional, pero eso no quiere decir que haya un reparo en la economía del país ni nada que se le compare. O sea, no se detiene la migración. Este año 2022 continúa, según cifras de ACNUR y otras instituciones, organizaciones internacionales. La cifra asciende a más de 6 millones de venezolanos que están regados por el mundo. Eso va a continuar este 2022. ¿Cuáles las cifras que tú manejas como asesora también en materia migratoria? No se va a detener. Fíjate una cosa, de los países que conforman Centro y Suramérica, que son 35, 16 países le piden visa a los venezolanos, 16. Sin embargo, eso no ha detenido la migración antes y no la va a detener ahora. El hecho de que México haya impuesto una visa para los venezolanos, que su entrada en vigencia fue a partir del 21 de enero, tampoco va a detener la migración de los venezolanos, seguramente más bien va a propiciar el negocio frontal que hacen los coyotes, y además desmesurado y abominable que hacen con respecto a el desespero de ciudadanos no solo venezolanos, sino cualquier persona que trata de cruzar para Estados Unidos a través de la frontera norte y sur. Seguramente, repito, va a ser ahora un nuevo negocio, porque van a tratar de llegar a México por pasos no autorizados para llegar a Estados Unidos, por ejemplo. Y de este lado, digamos de Venezuela, para Colombia, Bolivia, Ecuador, aun cuando impongan visas, siempre que existan los pasos no autorizados, la migración no se va a detener. Hemos visto recientemente lo que está pasando en el tapón del Darién, que es una zona peligrosísima para migrar. Usted que nos está viendo y nos está escuchando, por favor, tomen en consideración que están poniendo su vida en riesgo, peligro de muerte. No piensen es que no vale, eso solamente le pasa a la gente que no tiene cuidado. Cuando yo hablo de migración referencial, justamente ese es el punto. No creas que el río Bravo es el nombre nada más, el agua te va a llegar por los tobillos, eso no llega ni a la rodilla, y hemos visto cómo han muerto inclusive niños tratando de hacer este paso. Vimos cómo falleció un infante. ¿Qué responsabilidad o a quién atañe la responsabilidad? A la madre por poner a su hijo en riesgo en una situación como esta. ¿Y por qué ponerse en riesgo? Por el desespero de salir del país. Habría que ver la situación de manera individual, y también a las autoridades de Trinidad y Tobago, que no pueden sencillamente desligarse de la responsabilidad porque hay derecho internacional involucrado. Ellos tienen responsabilidad. Hicieron la apertura de 2 escenarios legales de investigación, y vamos a esperar en los próximos días ver qué sucede en ese caso puntual. Doctora, si yo decido migrar, ¿cuáles son mis derechos? Yo no tengo derechos fuera de mi país, o sea, es decir, no hay nada que me proteja, o cómo debo actuar o enfrentar esta situación, no solamente el peligro que representa pasar una frontera, un río, un mar, pero una vez que yo llego no hay nada que me proteja. Eso es importante, porque a veces uno se va y dice, bueno, me voy y que sea lo que Dios quiera, pero en cuanto a leyes, ¿algo me protege? Por supuesto. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Acuerdo de Cartagena,
la Organización Internacional de las Migraciones, ACNUR, las Naciones Unidas, no solo leyes sino organismos. Además, el derecho internacional establece la protección internacional para aquellas personas consideradas como refugiados. Los venezolanos, si bien es cierto que son migrantes, no todo migrante es refugiado. En nuestro caso, y digo nuestro porque soy venezolana, la migración venezolana ha sido considerada como de refugio, en el entendido que el refugiado no se califica como tal él mismo, sino el país que lo recibe. En consecuencia, los países receptores están obligados a la protección internacional de los venezolanos, el derecho a la vida principalmente. La migración no es ilegal, la migración es un derecho. Cuando escuchamos en las noticias o lo verbalizamos, él entró ilegal a tal país, está ilegal. La migración es un derecho universal consagrado, además vinculado con el derecho a la movilidad, el derecho que tengo a elegir dónde vivir, el derecho a la vida, a la educación, a la salud. Por supuesto que tenemos derechos. Lo que pasa es que los desconocemos y la gente perversa se vale del desconocimiento para utilizarnos como carne de cañón en los pasos fronterizos no autorizados, donde sabemos que hay narcotráfico, trata de seres humanos, tráfico de órganos, prostitución, cualquier tipo de delincuencia. El asunto es que debemos resguardar que esos derechos se cumplan. Y el tema de la xenofobia, que también es bastante duro, porque hemos visto cómo han maltratado a nuestros hermanos venezolanos afuera sin importar la edad, nada. ¿Cómo se puede manejar esa situación? ¿Cómo puede uno enfrentar una situación de xenofobia en el exterior? Hay dos puntos allí en los cuales quisiera detenerme un poco. Principalmente hay aporofobia. Aporofobia es la fobia a la persona que no tiene dinero, al desprotegido. Otrora, o un tiempo atrás, cuando el venezolano viajaba con Cadivi, no existía xenofobia, porque el venezolano era económicamente rentable para los países que lo recibían por el cupo Cadivi que iban a gastar. ¿Sí? Hoy en día, porque existe la xenofobia, porque no existe el dinero en la mitad, no hay gasto. Hay muchas situaciones que hay que evaluar, como por ejemplo que en Colombia, en Cúcuta, el 50% de los indigentes son venezolanos. ¿Hay xenofobia? Por supuesto. ¿Por qué? Porque es gente que no tiene recursos económicos. A eso le sumas que hay figuras de autoridad, representantes del gobierno, donde en su discurso o su manera discursiva es la incitación a la xenofobia. Claudia López, la alcaldesa de Bogotá, no estoy diciendo nada que no se sepa, estuvo durante mucho tiempo repitiendo, fomentándolo. Si yo como ciudadano veo que una figura de autoridad de mi localidad dice esto, digo, no, esta señora debe tener la razón. Es lo que ella dice porque yo la elegí, fui a elecciones y la elegí porque creo en ella. Si las políticas públicas internas de los países receptores no cambian con respecto a la migración de los venezolanos, si no hay una educación migratoria donde se le indique a la población que la migración venezolana no es porque le provoca a los venezolanos salir caminando a dar un paseo de 21 días, sino que es por mera necesidad, estas situaciones van a seguir repitiéndose. Y por otra parte, los venezolanos debemos dejar de ser factores multiplicadores de noticias negativas. Debemos enaltecer, así sea lo muy pequeño que se hace, pero en positivo. No seamos repetidores de noticias que no nos ayudan. Sabemos que hay grupos de venezolanos que lamentablemente están delinquiendo, pero esa no es la realidad de los 6 millones de venezolanos que se han ido. De los 2 millones de venezolanos que hay en Colombia, de las declaraciones de Claudia López que el índice de criminalidad había subido por los venezolanos, hay que leer un poco y darse cuenta que en los números solo el 1% del índice de criminalidad, si le ponían nacionalidad, era venezolana. Entonces también es un llamado a la reflexión a ustedes que nos están escuchando. Somos venezolanos, debemos desarrollar la empatía, también documentarnos con fuentes de información que garanticen que la información es real, como este espacio, y debemos viralizar información positiva. Para ir finalizando, doctora, recomendaciones para las personas que están en proceso migratorio en este momento, ¿qué deben hacer antes de tomar esa decisión? O los que ya la tomaron, pues, ¿cómo actuar en este transitar? Aunque te parezca inverosímil, hay que planificarlo, aun cuando no se tenga dinero.
Hay que buscar información más allá de la que nos dan nuestros familiares. Hay que buscar información con especialistas en la materia. Nuestro Instagram está a la orden, @Montoya Consulting, para dar la primera asesoría gratuita para que validen todo su espacio personal en vista de su migración, ya que es una decisión personal en la cual no se puede influir. Políticamente Venezuela va a continuar aparentemente en la misma crisis este 2022, es decir, el Estado venezolano tampoco está actuando en favor de frenar este proceso migratorio. ¿Cuál es el llamado que usted le hace al Estado venezolano en este particular? Que sigan trabajando para que la identificación de los venezolanos se haga efectiva, porque también es un problema que no es inventado por mí ni por ti, es un problema palpable, pero que sigan trabajando para que la identificación de los venezolanos llegue a aquellos países donde están, que necesitan regularizarse para tener una vida normal. María Montoya, muchísimas gracias. Ella es abogada, experta en temas migratorios. Hoy pues queríamos hablar un poco de este tema en vista de los últimos acontecimientos, y desde Impacto Venezuela pues nos solidarizamos no solo con la familia del niño que falleció recientemente en Trinidad y Tobago, sino con todos nuestros hermanos venezolanos que han tenido que pasar por situaciones tan duras y tan dolorosas, incluyéndome, porque tengo familia que se ha tenido que ir del país también. Y pues aquí estamos para ustedes, una ventana para que se mantengan informados. Ya saben que aquí hay una persona que también pueden recibir asesoría gratuita inicialmente, y pues a través de nuestro portal web impactovenezuela.com pueden ver mucho más en detalle las noticias de nuestro país y el mundo, y nuestras redes sociales @ImpactoVE. Yo soy Mildred Manrique, nos vemos en una próxima entrega. Muchas gracias.